video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, un gusto, doctor Alfonso Reyes Garnica, maestro de la materia de gineco-obstetricia del octavo semestre de la licenciatura de médico cirujano de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy llevaremos a cabo la plática relacionada al mecanismo del trabajo de parto con sus diferentes periodos. El hecho de determinar para un médico de primer nivel de atención en qué momento histórico está recibiendo a la paciente el trabajo de parto es muy importante, porque va a depender de ello que tome las mejores decisiones y otorgue el manejo adecuado. Para esto, debemos de recordar que existen tres periodos del trabajo de parto. El primero, caracterizado por dilatación y borramiento. El segundo, caracterizado por el hecho de la expulsión del producto. Y el tercero, en el cual nosotros atendemos el alumbramiento, el nacimiento de la placenta. En el primer periodo del trabajo de parto, nosotros tenemos que decidir en qué fase del primer periodo nos ubicamos, puesto que es muy diferente el manejo de la fase latente en el cual podríamos nosotros mandar a nuestra paciente a deambular o inclusive a su domicilio, y la fase activa en el cual tendríamos que indicar el ingreso al área de labor para su vigilancia tanto del mecanismo del trabajo de parto como de las condiciones fetales. Por lo tanto, el día de hoy vamos a iniciar el proceso en un primer periodo del trabajo de parto, ya en una fase activa. Para esto tendríamos que hacer la evaluación de nuestra paciente, la cual solicita nuestra atención ya que manifiesta clínicamente la presencia de contracciones uterinas. El médico va a tener que hacer la evaluación en el cual determinará si las modificaciones cervicales ya son las apropiadas como para poder ingresar a la paciente. En este momento el doctor determina que se encuentra en una fase activa inicial, es decir, cuenta por lo menos con 3 centímetros de dilatación. Da la indicación que se ingrese a la área de labor, donde llevará a cabo la vigilancia del trabajo de parto. Nosotros tenemos un instrumento para la evaluación y calificación del trabajo de parto, el cual es el partograma. El partograma que nosotros utilizamos es el partograma de Friedman, el cual es muy sencillo de evaluar, es muy didáctico y nos invita o bien a comprobar la buena evolución o de manera muy sencilla identificar alguna mala progresión del trabajo de parto. Así que con el carácter evolutivo de la fase activa del trabajo de parto, la paciente tendrá en un parto eutóxico que llevar las modificaciones de manera progresiva, con una evolución normal. Yo me voy a permitir mostrar cuál presuntamente pudiera ser el registro de un partograma en un trabajo de parto eutóxico, en el cual la progresión pues nos marca totalmente las fases que debe de seguir en relación a la curva de dilatación, con su fase de aceleración, de pendiente máxima y de desaceleración. Esta paciente entonces, en orden progresivo, vamos a entender que tiene que someterse a un mecanismo del trabajo de parto. Este mecanismo del trabajo de parto pues debe de reunir ciertas características de que algunos movimientos cardinales tienen que acontecer.
En un momento dado nosotros no vamos a poder observar las modificaciones cervicales en el canal del parto que el doctor, ¿verdad?, el médico tratante está evaluando y registrando en el partograma que nos permitimos mostrar. Dentro de este proceso que se está dando, se tienen que realizar los movimientos cardinales del trabajo de parto. El producto pues tiene varios diámetros, el diámetro cefálico, el biacromial y el vitrocanterio, que se tienen que adaptar a los diámetros mayores de cada uno de los estrechos. El estrecho superior con un diámetro mayor transverso, el estrecho medio con un diámetro simétrico, tanto el antero-posterior como el transverso, y un estrecho inferior con un diámetro mayor antero-posterior. Pero es precisamente el trabajo de parto en su mecanismo es un proceso de adaptación de diámetros mayores a diámetros mayores. Y todo empezaría con la adaptación del diámetro occipito frontal, que es el mayor de la cabeza del producto, al estrecho superior de la pelvis en el sentido transversal. Así que tendría que darse esa adaptación, entraría la cabeza al estrecho superior, inmediatamente ejercen resistencia a las paredes pélvicas, fascias y músculos, y entonces tendría que venir el siguiente movimiento, que sería la flexión. La flexión la utiliza el producto como tal para disminuir el diámetro mayor de presentación. Teníamos un occipito frontal y ahora tenemos un suboccipito bregmático. De esta manera podemos continuar el mecanismo y el descenso hasta el tercer plano de descenso o plano de Hodge, en el que es necesario que se adapte este diámetro que viene transverso a un diámetro antero-posterior, que es el estrecho inferior. Por lo tanto, requiere del siguiente movimiento, que es rotación interna, con el cual colocamos la cabeza del producto en este sentido, donde nosotros identificamos que el occipital se encuentra por debajo y detrás del pubis. Esto no solamente se está presentando en la parte más baja del hueco pélvico. El estrecho superior ahora es ocupado por el diámetro biacromial y de esta manera se logra el que se lleve a cabo la rotación interna de manera completa. El producto en este momento está en condiciones absolutas, ¿verdad?, de que nazca la cabeza al exterior. La cabeza va a nacer a través del siguiente movimiento, que es la de extensión. Esta extensión, ¿verdad?, nos lleva a que logre la salida a la cabeza del producto. Posterior a ello, pues va a haber alguna dificultad a través de los hombros, que van a tener que adaptarse al diámetro mayor del estrecho inferior con una rotación que ahora será rotación externa o restitución. Eso significa que tendrá que darse a través de la participación ya activa del médico tratante hacia el lado donde venía posicionado el producto, para ahora adaptar el diámetro biacromial en sentido antero-posterior y poder hacer nacer primero el hombro anterior, posterior el hombro posterior y dar nacimiento al resto del cuerpo. En este momento el médico, ¿verdad?, de acuerdo a lo que está sucediendo en el canal del parto, evalúa si la paciente ya está en condiciones de pasarla a la sala de expulsión. Está determinando la dilatación, el borramiento y el grado de descenso. Nosotros estamos identificando que mi paciente está con dilatación completa en un cuarto plano de Hodge, por lo tanto vamos a referirla a la sala donde va a nacer el producto. Van a colocar a la paciente en la mejor posición para poder atenderla. Una vez que el médico ya encuentra a su paciente en la posición adecuada, tendrá que hacer los procedimientos básicos de asepsia y antisepsia, es decir, ¿verdad?, la limpieza
loco regional de lo que es la área genital externa para posteriormente poder cumplir con los requisitos básicos para la atención de un parto, que es la colocación de los campos quirúrgicos. En este momento prepara su región, va posteriormente a completar el protocolo de la atención de nuestro parto. Estamos en condiciones ya de poder decir que hemos culminado el primer periodo del trabajo de parto, ya que se han completado las modificaciones cervicales. La paciente ya está en el momento histórico de que tenga bien el nacimiento por principio de la cabeza del producto. Es muy importante el hecho de reconocer que en este momento debo de llevar a cabo algunas maniobras para evitar complicaciones. Así tenemos que el médico tratante llevará una compresa o una gasa a darle soporte al periné, y con otra mano tendrá que llevar a cabo el proceso de que la extensión sea paulatina. Esto que está realizando el doctor se llama maniobra de Röntgen modificada. ¿Cuánto dura la maniobra? Todo el tiempo que tenga que ocupar para llevar a cabo la extensión. Posterior a esto, pues ya podrá llevar a cabo el resto de la atención de lo que es el cuerpo del producto. Continúa el trabajo de parto, está en periodo expulsivo. El médico le pide a la paciente que puje para culminar el mecanismo de extensión con la maniobra de Röntgen modificada. Está esperando que salga la cabeza para poder llevar a cabo el siguiente movimiento del mecanismo del trabajo de parto. En este momento se está dando la extensión de la presentación, continúa con Röntgen, ahora ya extendido, hará la rotación externa, está colocando un hombro anterior, el cual lo hará nacer, posteriormente hará nacer el hombro posterior para dar así la culminación de la exteriorización del cuerpo. Es muy importante el hecho de que en este momento el médico debe estar muy atento de llevar a cabo un buen control del producto. Procederá al buen manejo del cordón umbilical, iniciando con el pinzamiento del cordón mismo. Coloca una pinza, coloca una segunda pinza y posteriormente cortará el cordón para poder entonces así separar al producto. Para esto tenemos aproximadamente 3 minutos para llevarlo a cabo. Nosotros también tenemos que llevar a cabo la evaluación inicial del producto al nacimiento para poder calificar posteriormente el APGAR. Nosotros tenemos que darle también la atención por medio del cual aspiraremos las secreciones en los carrillos de la cavidad oral y las narinas. Una vez que hemos desarrollado todas estas acciones,
ya podríamos entregar el producto al pediatra. Debemos de tener mucho cuidado en el momento que entregamos al pediatra, que tengamos toda la seguridad, ¿verdad? Ambos personajes, de que tenemos el control del mismo como para poder llevarlo al mejor lugar para su atención. Ahora vamos a llevar a cabo la atención del tercer periodo del trabajo de parto, que es el alumbramiento. Vamos a hablar rápidamente del mecanismo del alumbramiento. ¿Qué ha sucedido con el útero gestante? Ha disminuido su tamaño, por lo tanto el lugar donde se encuentra insertada la placenta también ha disminuido en extensión. La placenta sufre un plegamiento y a través de ello hay sección de los vasos placentarios que nos llevarán a la generación de un hematoma. Un hematoma que va a favorecer el desprendimiento. Hay 3 datos clínicos de alumbramiento. Uno es la prolongación del cordón, que es como observamos, que ganamos extensión del cordón umbilical. La otra es la salida de una cantidad importante de sangre que proviene del drenaje del hematoma retroplacentario, y la tercera es que el útero se contrae y se torna globoso. Ahora, para la mejor atención del alumbramiento debemos de tener muchos cuidados. Uno de ellos es una maniobra, la cual tiene el nombre de Brandt-Andrews, por medio de la cual colocamos una mano en la parte superior del pubis para detener el cuerpo uterino y no presentar la complicación más frecuente, en este caso bajo el mal control del cordón, que sería la inversión uterina. Así que lo primero que tenemos que hacer es esta maniobra. Posteriormente tendremos que mantener tenso el cordón umbilical, y una vez que lo logremos vamos a dar movimientos, ¿verdad?, en diferentes sentidos como para poder favorecer el desprendimiento placentario. Si nosotros observáramos que hemos obtenido ya una importante prolongación del cordón, dejamos de llevar a cabo la tensión, dejamos de realizar la maniobra y vamos a proceder a hacer un drenaje en forma ascendente del cordón umbilical. Esto con el afán de poder favorecer el incremento de los volúmenes del hematoma retroplacentario y con ello favorecer el desprendimiento. Antes de realizar cualquier cosa, retomamos la postura, ¿verdad?, de protección para la eversión tras la condición de llevar a cabo la maniobra antes comentada, y continuamos con nuestros movimientos. Cuando nosotros observemos ya tejido placentario en el introito, dejamos de llevar a cabo la tracción y nos vamos a orientar a recibir a la placenta. Se va a dar el alumbramiento espontáneo. Vamos a impedir que la placenta se separe totalmente del cuerpo materno. Una vez que ya ha nacido la placenta, vamos a apoyarnos en la paciente y realizaremos movimientos circulares con la intención de que las membranas paulatinamente se vayan despegando del interior de las paredes uterinas en la cavidad. Nosotros tendremos que utilizar algún tiempo, el necesario, como para poder asegurarnos que las membranas han salido de manera completa. Tenemos 2 posibilidades del mecanismo de alumbramiento. Una es el que observamos, en el cual ha nacido la cara fetal. A este mecanismo le llamamos mecanismo de Schultz. Tenemos la otra posibilidad, que haya nacido con la cara materna. A esto le llamamos mecanismos de Duncan.
Una vez que ha nacido la placenta, es nuestra obligación llevar a cabo una exploración de su integridad, sobre todo de la cara materna, para ver si los cotiledones están íntegros, y valorar la necesidad de llevar a cabo una exploración de la cavidad uterina. Esto es de acuerdo a la individualización de cada una de nuestras pacientes. Pues hemos concluido con esto la expresión de la manera más básica y esperemos que sencilla de poder conceptualizar lo que es el trabajo de parto, tanto en sus periodos como en su mecanismo, agradeciendo la participación de los integrantes de este equipo de trabajo que a continuación se van a presentar. Berenice Trejo Nieto, del área académica de medicina, octavo semestre. Estefanía Cruz Tobar, igual del área académica de medicina, octavo semestre. Agustín Maico Tormenta, médico pasante de servicio social. Y Saúl Vargas Tapia, médico pasante de la carrera de cirugía. Muchas gracias.